¿Quién es realmente el general Manini Ríos? En definitiva, ¿qué lo decidió a la edad de 60 años lanzarse a la actividad política partidaria? ¿Cuál es el objetivo de una candidatura a la presidencia en este momento en un partido que es militar? ¿Es el Bolsonaro uruguayo? Se declara anticomunista. ¿Cuánto cree en las instituciones democráticas el general Guido Manini Ríos? ¿Puede entenderse que alguien que defiende a las instituciones califique de desleal, cretino, canalla al presidente de la República, a la institución presidente? Ha dicho que si es presidente, además Manini, se le termina el recreo al malandraje y que lo va a solucionar de una forma u otra. Con nosotros en vivo está el general Manini Ríos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Tuvo intensa actividad en los medios hoy. Sí, realmente hemos estrenado la camiseta hoy, hemos estado... Anoche hubo mucha hostilidad contra periodistas, ahí en su acto de presentación, muchos gritos, mucha arenga, parecían barra bravas en algún caso. Realmente no era la idea que fuera gente, porque era una conferencia de prensa, pero muchos adherentes se acercaron y muchos de ellos, digamos, con mucho entusiasmo en todo momento. Entusiasmo, pero allí surgió alguna descalificación a la tarea de los medios, de los periodistas. Descalificación no, hubo como algún gesto así, porque después de haber hablado de toda la propuesta de Cabildo Abierto con una gran impronta social, una propuesta que busca encontrarle soluciones a los más necesitados, aquellos que hoy se sienten como en la oscuridad, que no tienen una luz de esperanza en el horizonte. Toda después de una propuesta que fue dicha durante varios minutos, que fue incluso largamente aplaudida. Bueno, las preguntas que a veces iban por otro lado y gente como que se sentía defraudada. Claro, por la las plataforma. preguntas iban por el lado de la actualidad, Claro, ¿no? Y la gente de pronto, claro, se fastidia, pero la gente que estaba con usted, hay otros que quieren saber. Pero mire que era algunos, ahí había mucha gente, yo digo que había un par de centenares de personas. Y que usted les mandó parar la mano. Sí, un poco. por supuesto, porque no era la idea, aparte en realidad era una conferencia de prensa, la gente fue sin que la invitaran, no hubo invitación a la gente a concurrir a la conferencia de prensa. ¿Qué rol deben cumplir los medios en democracia? Y yo creo que deben informar a la población de todo lo que la población debe saber. De todo. De todo. Sí, señor. Mire usted, si no fuera por el artículo de Leo Abercorn, podríamos seguir de lo más bien, le dijo usted a Búsqueda. Y eso da la sensación, general, si me permite, decir, pero ¿cómo? Si no se descubría esto, seguía todo quietito. ¿Sabe cómo se llama eso en algún caso? Impunidad. Sí, señor. El espíritu o sea, lo que le dije a Búsqueda fue que ¿en dónde estamos? Si no hubiera habido un periodista que lo publica, lo que estaba arriba de la mesa del presidente desde hacía más de un mes no se hubiera sabido. O sea, lo más bien en el sentido de que no hubiera habido ningún incidente de estos que ocurrieron. Pero usted dijo que en los 10 años posteriores podríamos estarlo más bien. No, pero yo o sea, digo, como ocultando, pregunto. No ocultando nada, al contrario, no se ocultó nada porque se elevó todo hasta la última línea de lo actuado en ese tribunal, fue elevado. Eso es lo que dice usted y entiende que no hizo el presidente. No, el presidente debería haberlo leído eso y debería saberlo. Yo no entiendo. ¿Se equivocó el presidente? Bueno, aparentemente el presidente cuando avala con su firma el fallo del tribunal no había leído el expediente. ¿Y qué debiera haber hecho? Debería haberlo leído. ¿Y usted sabe que no lo leyó? No, él fue que dijo a la prensa que no lo leyó. Y debería haber actuado elevando sus antecedentes. Y él dijo que sí, que efectivamente el Ministerio de Defensa tenía ese cometido. ¿Cómo ve todo este Bueno, yo no me voy a episodio? poner en el medio de las diferencias que hay hoy entre el Ministerio de Defensa, Secretaría de Presidencia, Presidente, esas cosas pregúntenle a ellos. Yo puedo hablar hasta donde yo vi. Yo el día 13 de febrero le entregué mano propia al ministro de Defensa el expediente completo, donde no faltó ni una línea, ni una página de nada de todo el expediente, estaban las declaraciones de todo, él las recibió, se le explicó bien lo que contenía ese expediente, fue adjuntado con un documento mío sobre ciertas valoraciones de por qué el tribunal había fallado lo que había fallado, y
me consta que el señor ministro, a las pocas horas, llevó ese expediente. ¿El ministro se lo comunicó a usted? No, yo supe que él había llevado al presidencia el expediente a las pocas horas de que yo se lo entregué. Así que estamos hablando mes de febrero, que fue cuando se elevó. Pero vuelvo a repetir acá lo más importante, ¿no? Lo esencial. No hubo, como se ha hecho o se ha pretendido hacer creer, ningún encubrimiento de nadie. Lo dijo el presidente. Bueno. Y segundo, no hubo ningún ocultamiento de ningún documento. Hasta la última línea están en el expediente que se le entregó mano propia al señor ministro. Pero mejor si no hubiera aparecido. No digo mejor. Yo digo que si el periodista no lo hubiera develado, fue como preguntándome, ¿en dónde estamos? Si el periodista no lo dice, algo que fue elevado, aparentemente nadie se entera. ¿Gabazo es una deshonra para el ejército? En determinadas actuaciones que ha realizado, sí. ¿En cuáles? Bueno, en muchas de las que hoy están en la justicia, en la órbita de la justicia. Hay muchas que todavía no tienen sentencia definitiva, por eso no han sido tratadas anteriormente en el Tribunal de Honor, pero yo creo que Gabazo ha deshonrado al ejército en algunas actividades. ¿Y en las otras ha honrado al ejército? No sé en qué otra... No, porque dicen algunas... hay hechos que... ¿Es un deshonor contar con Gabazo en las filas del ejército? Bueno, Gabazo ha sido separado de las filas del ejército por decisión de un tribunal de honor. La respuesta está ahí. O sea que usted entiende que en algunas cuestiones es deshonra. No, en algunas cuestiones, en las acciones en las cuales afecta el honor del ejército, es una deshonra. No sé el juego de palabras que está haciendo. Bien, usted dijo ayer que el presidente había sido desleal con una fuerza que históricamente le había sido leal. Sí. ¿No es muy duro contra la institución eso, Manini? Contra la institución presidencia, más allá del nombre. Decirle a un presidente que es, no sé, tengo por aquí anotado, la gente lo recuerda muy bien, que fue desleal, que actuó con muchísima imprudencia, con falta de sensibilidad, echando a un ministro que estaba enfermo. ¿Y cómo puedo calificar yo cuando el presidente acciona como accionó el lunes sin siquiera llamar a los jerarcas que él iba a destituir a preguntarle por qué pasó esto, qué fue lo que pasó, sin darle ni siquiera la opción de decir el por qué habían hecho lo que habían hecho? ¿Y eso no está impuesto en la verticalidad del mando? Sí, bueno, pero yo digo, ahí hay una deslealtad desde el momento en que él actúa, a mi entender, presionado por determinados sectores que le pedían la cabeza de los integrantes del Tribunal de Honor, él actúa, pero sin siquiera consultar si el Tribunal de Honor había actuado de acuerdo a lo que está previsto en los protocolos de actuación. Y lo acusó de ser tribunero. Bueno, esa palabra no la dije, de cobrar al grito de la tribuna. El grito de la tribuna, sí, tribunero. Sí, eso fue la impresión que a mí me quedó y tengo todo el derecho a expresarlo. No, desde ya. A propósito de derechos, porque hay mucha gente que debe suponer, ¿puede Manini estar expresando estas manifestaciones de corte político o puede presentarse a una precandidatura presidencial siendo militar? ¿No hay una ley del 74, creo, que le inhibe a usted la actividad política? Sí, en realidad en estas cosas la que manda es la Constitución de la República. La Constitución le pone límites a los militares en actividad. Militares en retiro, la Constitución no le limita ningún derecho y no especifica si es un día después de retirado o 4 años. Hay una ley del año 74 que establece ese plazo de 4 años, pero esa ley fue declarada inconstitucional en distintas ocasiones cuando se hicieron reclamos porque justamente contraviene lo que la Constitución no limita. En su discurso de despedida, que trascendió por algunas horas y luego fue retirado, usted cuestiona al Parlamento, a integrantes del Poder Ejecutivo, a los que calificó de burócratas incapaces de ver la realidad, y también a miembros de la justicia. Si tuviera que hoy grabar ese video, ¿lo haría exactamente en esos términos? Bueno, ese fue un discurso de despedida, fue el fin de un ciclo. Yo creo que ya es pasado, que no me interesa volver sobre el tema. En su momento se discutió, pero yo creo que no viene al caso. Lo que dije en ese momento estaba convencido de que era así,
porque realmente así lo sentía. ¿Y no fue un ataque a lo institucional, Manini? No, ningún ataque, fue decir las cosas como son. ¿Usted se siente un demócrata? Sí, por supuesto que sí. Toda mi vida he respetado los poderes del Estado, la separación de poderes, toda mi vida he acatado las decisiones, me gustaran o no me gustaran. No hay nada de toda mi trayectoria que alguien pueda decir, Manini no respetó la institucionalidad. ¿Qué le pareció esta actitud del presidente Bolsonaro rememorando el golpe de Estado? Bueno, a mí no me gusta. Si la pregunta es si yo lo haría, jamás lo haría. Como presidente, se asume. Usted dijo, yo lo decía en la introducción, que se terminó el recreo del malandraje. Sí. Y que lo va a resolver de una u otra forma. ¿Cuál es una y cuál es otra forma? ¿Qué es la mano dura? Que se terminó el recreo del malandraje quiere decir que es imprescindible y urgente poner fin a toda la ola delictiva que estamos sufriendo. Malandra es un sinónimo de delincuente y de todo tipo, desde el de ladrón de gallinas hasta los grandes delincuentes que se roban bancos enteros. Se terminó el recreo. Se terminó el recreo, se terminó los tiempos fáciles porque nosotros en el gobierno vamos a poner orden y rápidamente, en el sentido de que estamos convencidos que no se puede perder tiempo. Aquí cada año que pasa son 400 y pico de uruguayos asesinados, entre otras tantas tragedias que estamos viviendo a nivel de la sociedad y que creo que no necesito explicitar acá. En gran parte por el efecto de las bandas de narcotraficantes. ¿Cómo se combaten? ¿Usted entiende que el ejército debería participar de ese combate más frontal con el narco? Yo creo que el ejército, vamos a hablar de Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas tienen una especificidad, que tienen una preparación, que tienen un armamento para determinadas actuaciones y que no son las más apropiadas para enfrentar a las bandas de delincuentes. Creo que la policía está en perfectas condiciones de hacerlo. Sería en cierta forma ningunear a la policía, decir que tienen que venir las Fuerzas Armadas a solucionarlo. La policía tiene gente muy valiosa, está en perfectas condiciones de hacerlo. Lo que hay que darle son el marco, los medios y darle digamos, las potestades para hacer lo que tiene que hacer la policía, organizarla, instruirla adecuadamente, llevarla más a la cercanía de la gente. O sea, General, la propia policía puede cumplir sin necesidad de que tenga que ir el ejército a ocupar su lugar. Y cuando usted recorre el país, de hecho el otro día dijo, ayer concretamente, que había recorrido el país. Bueno, hay gente que dice, si recorrió el país y estuvo cara a cara con la gente, estuvo haciendo política con lo que yo le estoy pagando como funcionario público. Bueno, la política, en su amplia acepción, significa la preocupación por la cosa pública. El Ejército Nacional es una institución de las más políticas de todas, en la medida que está relacionado con diversas actividades que afectan a la cosa pública, es decir, al bien común y a todo lo que es de interés común de los uruguayos. Las áreas de la salud, el Ejército tiene que hablar. Yo mismo fui director casi 6 años de sanidad militar y del hospital militar, que es el segundo más grande del país. En el área de educación, el Ejército tiene mucho que hablar. Yo fui fundador del Liceo Estradá que tiene el Ejército y estuve en institutos muchos años. Si hablamos de relaciones exteriores, el Ejército tiene mucho para decir. Yo diría que en casi todas las áreas de la política. Esa es la política institucional. Y bueno, y en ese entendido, en la política, es que yo he recorrido el país una otra vez y he hablado con la gente, he hablado con mi personal, con la familia de mi personal, he hablado con gente, con vecinos. Por supuesto que tengo bien claro cuál es la realidad en la que viven hoy y tengo bien claro cuáles son las tragedias y las grandes carencias que tiene la gente en el país. Bueno, ahora pasa la frontera a la política partidaria. Sí, ahora entro en la política partidaria. Y la gente, cuando estaba en aquel momento haciendo política institucional, o ahora cuando hace política partidaria, ¿no le dicen acaso? Mire, Manini, necesitamos que vengan los militares a controlar esto que se fue de control. ¿Le dicen o no le dicen? Sí, la gente, ¿Y usted qué responde? La gente desesperada pide una solución. Pide una solución y muchas veces, es cierto, he escuchado decir que vengan los militares. Bueno, nosotros tenemos funciones específicas que cumplir, estamos ajustados a un marco normativo, no es así nomás que vengan los militares, ni creemos que sea bueno militarizar la sociedad. ¿No cree que sea bueno militarizar? No creo que sea bueno militarizar. Que es simplemente el efecto que buscan muchos de decir, bueno, ¿por qué no patrullas de militares, por ejemplo, para controlar al delito? ¿Usted no está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo, creo que es desnaturalizar las funciones de las Fuerzas Armadas. Para controlar el delito, creo que la policía tiene el elemento humano y el equipamiento necesario, más que suficiente para hacerlo en un país de 3 millones y poco de habitantes, con la geografía, con las características de nuestra geografía. O sea que no es
imprescindible ni es conveniente que el Ejército Nacional desarrolle tareas de policía. Sí es bueno, y lo está haciendo hoy y lo va a hacer más en el futuro, que apoye a la policía en determinadas áreas. ¿Y cuando está en el exterior el ejército, no cumple tareas de policía? No, el ejército, en las misiones de paz, por ejemplo. El ejército cumple diversas tareas. El ejército hace custodia de convoyes, hace patrullajes en distintas zonas, vuelta y media está repeliendo con fuego emboscadas de la que es víctima. El ejército va con medios mecanizados, o sea, no es la imagen que se quiere dar que el ejército va de policía a esos territorios, no, cumple funciones militares y a veces enfrentamientos muy duros que hay que emplear, los medios blindados que se llevan, morteros, munición de morteros se ha utilizado en distintos enfrentamientos el año pasado en el Congo, es decir, han habido muchas acciones que son netamente militares y no se puede decir que van a hacer tareas de policía. Usted no firmó, naturalmente, por lo que me está diciendo, esta campaña Vivir sin Miedo. No firmé, pero en el momento que se hizo la campaña yo estaba en actividad, no correspondía. No correspondía. ¿Discrepa con esta iniciativa? Sí, creo que no es el camino formar una Guardia Nacional a partir del Ejército. Y cuando me dijo de una forma o de otra, ¿a qué se refería? Porque hay gente que dice, este va a venir con la mano dura, ¿eh? No. A fuego, a sangre y fuego. Nosotros pensamos encarar el tema de la seguridad desde distintos ángulos. Es decir, está el ámbito, por decirlo de alguna forma, tradicional, que tendría tres patas, digamos, policía, fiscalía o justicia y cárceles. Y está, la dirección social que tendría que encararse desde el tratamiento adecuado a la juventud ociosa, la juventud que no tiene hoy un horizonte a la vista, de darle herramientas para que pueda transitar en la vida. Y el otro tema que creo que es muy importante y que afecta directamente el tema seguridad es el tratamiento de los drogadictos, la gente que cae en las adicciones y que muchas veces no tiene respuesta adecuada desde el Estado. ¿Reclutar a los niní? No, nunca se habló de reclutar. Lo que se habló en un momento, pero eso ya era en mi otra función anterior, desde el Ejército, ahora lo vamos a plantear desde el Estado, es decir, darle a esa juventud que está sin ningún horizonte a la vista, darle una suerte de instrucción, de educación en valores, en normas de convivencia, introducción a oficios, etcétera, etcétera, para que pueda ser útil a la sociedad, por supuesto asegurándole también la posibilidad de emplear esos conocimientos. Claro, usted me lo dijo en la radio, ¿se acuerda aquello de enseñarles, por ejemplo, hábitos de aseo? Sí, se lo dije a usted hace 3 años, en realidad yo utilicé otro término, dije normas de higiene, porque para nosotros los militares la higiene no quiere decir bañarse, quiere decir higiene sexual, higiene dental y muchas cosas. Eso también, creo que también es importante. Pero es parte del conjunto de valores que quieren enseñar. Eso no son valores, sino que son hábitos que creo que es conveniente que todo ciudadano reciba, y hay gente que a veces, por su marginalidad en la que se encuentra, a veces está distante de eso, darle también hábitos saludables no está de más tampoco. Pero eso era algo totalmente lateral, que después hubo gente que lo tomó como que los queríamos hacer bañar. Nosotros no hablamos de eso. ¿Y cuáles serían los valores? Y los valores son el respeto a las normas de convivencia, el respeto al derecho de los demás, el amor, digamos, al terruño, a su patria, el respeto a los símbolos, el respeto a la autoridad, respeto a los padres, respeto a la policía, respeto a los maestros. Todas esas cosas yo creo que hay que machacar y hay que tratar de generar una cultura de respeto que creo que es la base de una buena convivencia y es el principio de la solución para el problema delictivo que hoy tenemos. ¿Hay una crisis de autoridad? Yo creo que sí, que se ha perdido el respeto, primero en la familia, después en la escuela, en el liceo, a la policía, a los símbolos nacionales, a las fechas patrias. Creo que hay cada vez menos respeto a todas esas cosas. ¿Y hay responsabilidad del actual gobierno en eso? No, no del actual, de una sucesión de gobiernos, ¿no? Digamos que lleva muchos años esto. Esto es una bajada que empezó hace mucho tiempo, no empezó con el Frente Amplio, empezó mucho antes. ¿Debería pedir perdón el Ejército como institución por aquellos crímenes? Bueno, lo hemos hablado muchas veces. Por supuesto que no unilateralmente, habría que pedir perdón varios, sentarse en una mesa muchos lo de pedir perdón. Es discutible si es válido que pida perdón quien no cometió el delito, es decir, si uno pide perdón por lo que no hizo, pero creo que la institución militar siempre ha reconocido los errores del pasado. Yo más de una vez he dicho, estando en el cargo, que yo estoy dispuesto, si con eso podemos dar la página, en la medida también de que pidan perdón
todos los que en alguna manera llevaron a la crisis que desembocó en la dictadura. Pero usted dice que no debe pedir perdón quien no tiene culpa. ¿No asume que el ejército tuvo responsabilidad? No. Digo, la persona que no ha cometido, el ejército como institución, yo ya lo he dicho varias veces. Claro, el jefe del ejército puede llegar a esa instancia. Puede llegar a esa instancia, pero hay gente que lo ha cuestionado como diciendo, ¿y qué tiene que ver el jefe del ejército si no era ni nacido cuando pasó tal cosa? No, pero digo en términos institucionales. Bueno, si usted es presidente, ¿convoca una mesa? Yo creo que sí, que sería bueno. Creo que este presidente lo quiso hacer en su momento, en su primer gobierno, de convocar a un diálogo entre todas las partes y buscar todos juntos con una gran impronta patriótica, una forma de salir adelante y de dejar de mirar el futuro por el retrovisor. Ha sido muy amable, general. Bueno, gracias a usted y estamos siempre a la salud. El general Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por el partido Cabildo Abierto. Seguimos adelante aquí en Telenoche.